Si tenemos que hablar de organización, hablamos de Ceres Tolvas, esta jornada que se hace aquí en la ciudad de Balcarce. Estoy con José María Martínez Leanes, que me da muchísimo gusto poder entrevistar. No solamente estamos en radio, también estamos en televisión, en redes, y siempre llegando con esa palabra clara para el productor que está precisando, obviamente, el acompañamiento. Contame un poco de este evento. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos acá en un nuevo evento de Campo Líder Nidera, organizado por Rubio Ceres, el Redín Nidera Zonal, Madariaga, Balcarce, Mar del Plata, en la ciudad de Balcarce. Así que para darle un poco más de soporte e información a los productores en cuanto al maíz, las nuevas variedades que se están lanzando al mercado para esta campaña, bueno, y hablar un poco de mercados y tratamos de tocar un poco de temas diversos. Manejo con Aníbal Cerrudo, parte del INTA, así que unas empresas que nos acompañan de TIMAC en la parte de nutrición. La verdad que interesante, hablamos con Aníbal, hablamos también con Agustín Epaquet y queríamos tener la palabra tuya, no solamente para contarle a la gente de cómo ustedes realmente desde Ceres Tolvas se insertan en las preocupaciones de la gente y le llevan soluciones o herramientas o análisis para que tomen esas decisiones. Quisiera que me contés también cómo ve los cultivos, ¿no? Mira, en cuanto al girasol, estamos también en plena cosecha aún en nuestra zona, arrancaron regular, te diría, para lo que se esperaba. No hay tantos buenos rindes como lo que estamos viendo o a sensaciones. Sí estamos en plena cosecha, consideramos que todavía queda un 60, un 70% sin cosecharse, hay muchos campos sin cosecharse, hay mucha siembra tardía de girasol. Entonces, bueno, la expectativa es que los rindes aumenten un poco. No lo vemos así, la verdad lo poco que se está cosechando no son rindes que están por debajo de lo esperado, te diría, comparado al año pasado, ¿no? Así que, como eso. En cuanto al maíz, es medio lo que justo estábamos hablando en este evento hoy. Nosotros pensábamos que iban a estar mejor las siembras tempranas, pero sufrieron bastante el agua, como se terminó diciendo acá, o dándonos a conocer. Las tardías, aparentemente las lluvias de marzo los ayudaron y los acompañaron, pero tampoco no nos están generando muchas expectativas, así que el maíz todavía está en un ni, le queda por delante. La fecha temprana sí aparentemente ha sido la más castigada por lo que se está viendo hoy en cuanto a rinde en esta zona, ¿no? Sojas y las de primera, considerando lo mismo que le pasó al maíz, faltas de temperatura, lluvias, están algunas un poco mejor, otras un poco peor. No hay mucha expectativa de soja, y en cuanto a soja de segunda, hay parte que se ha perdido por malas emergencias, coeficientes de logro, falta de agua en el mes de enero, claves, y bueno, están recuperándose ahora algunas con estas lluvias del mes de marzo, del 15 de marzo en adelante. Sí, unas lluvias que llegaron tarde, enero y febrero no acompañó, se esperaban 70, 80 por mes y hubo 20 por mes. El productor esto lo sintió, lo preocupó, y bueno, vamos a ver cómo termina la campaña en un girasol que bien decís vos, que no promete mucho, pero bueno, nos va a dar un piso, y el maíz que espero que se defienda, y una soja que esperemos que se termine y poder ponerse a pensar en la próxima campaña que tiene que ver con el trigo y la cebada, ¿no? Exacto, así sería, y bueno, por eso tratamos de hacer estos eventos y concentrar gente que sabe mucho del tema, tanto Agustín en la parte de mercado, a ver qué puede pasar o contarnos para el futuro, que tampoco tienen la bola mágica, y en el caso de Aníbal es decir, bueno, con el diario del lunes hoy, las estrategias en cuanto al maíz y eso, apoyados por Nidera, es la idea de tratar de buscar soluciones y respuestas a las cosas que pasan en la cotidiana. Eficiencia ganadera, del tacto al parto, destetar más terneros, no es cuestión de suerte. La rentabilidad de un sistema se define en gran medida por la capacidad de minimizar las pérdidas ocultas entre el tacto y el destete. Las recomendaciones de un médico veterinario para ganar eficiencia en cada momento y obtener más terneros son siempre necesarias. El concepto de un ternero por vaca y por año es biológicamente ineficiente como meta de gestión, ya que ignora las mermas naturales y la variación regional. No es comparable, por ejemplo, la localidad bonaerense de Balcarce con Formosa. Por eso, el enfoque deberá virar hacia el índice de destete objetivo, planteando un escalonamiento lógico en lo que respecta a preñez objetivo, merma tacto-parto, parto-destete e índice de destete. El control debe ser quirúrgico.
Si no se sabe cuándo se pierde el ternero, es imposible determinar la causa. Muchas veces el problema de bajo destete se atribuye erróneamente a abortos cuando el origen es una baja tasa de concepción. Es más sencillo y económico trabajar sobre la preñez que sobre las mermas posteriores, indicó Ricardo Chayer, especialista en salud animal y socio fundador de Compás, consultores pampeanos asociados, servicios y asesoramiento en ganadería y biotecnología en reproducción. Agustín, qué gusto realmente encontrarte aquí en Balcarce, en esta invitación que nos realiza la gente amiga de Serestolvas, con productores, con ingenieros, con toda gente que realmente quiere saber un poco más sobre cultivos y lógicamente sobre mercados. Y hablándote de mercados, bueno, tenemos un marco nacional y tenemos un marco internacional que se complicó mucho, ¿no? Bueno, buen día, ante todo, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos en un escenario muy complejo. Es una guerra, la que está hoy entre Irán, Estados Unidos, Israel, digamos, compleja desde el punto de vista de que, digamos, está en una zona, digamos, muy importante en cuanto es a la energía, al mercado energético, proveedora de fertilizantes, con lo cual tiene un impacto en el mercado y en los costos de producción de granos, y aparte es una zona también muy consumidora o importadora también de materias primas agrícolas. Entonces hoy este escenario nos agarra con precios de fertilizantes altos y los granos que todavía no traccionan. Si uno mira las relaciones fertilizante-grano, están en máximos históricos. Eso va a llevar tiempo a acomodarse y hoy, digamos, lo más complejo creo que para el productor de hemisferio sur, argentino, australiano, es, digamos, voy a sembrar con costos muy altos y no tengo precio de granos alto, digamos, como para correlacionar eso. Entonces, eso hace que la campaña 26-27 va a ser muy desafiante. Muy desafiante, donde, bueno, el país del norte de Estados Unidos promete una muy buena campaña, viene de buenas campañas, el mundo demanda alimentos, yo creo que nosotros también vamos a tener una buena campaña de cierre al final, ya los números lo dan, en un país tan extenso, en algún lugar la pegan y eso te levanta el número final de cosecha, pero bien decís vos, con mercados que no convalidan realmente los costos, nosotros tenemos un piso de gastos muy alto. Sí, y aparte tengamos en cuenta que creo que es la gran pregunta hacia adelante, es qué va a hacer el gobierno con temas de retenciones, porque el productor argentino, digamos, es muy eficiente, pero digamos, compite con desventajas respecto al productor global, que es, bueno, con las retenciones. Entonces, en un escenario, como decíamos, de costos altos, porque también el dólar, digamos, se ha ido apreciando en Argentina y eso hace que los costos fijos para el productor también suban. Si uno mira los fletes, las labores y demás, también han subido en dólares. Más allá de que, bueno, o sea, como que la quita de retenciones no se terminó expresando en precios mucho mayores de lo que hemos visto años anteriores. Entonces, eso es lo difícil hoy para el productor argentino. De todas maneras, creo que, a ver, los mercados, como siempre digo, siempre arbitran. Alguna de las variables va a terminar, me parece que ajustando. Yo creo que la guerra tarde o temprano se va a terminar. Y creo que eso va a hacer que por ahí el mercado de fertilizantes empiece a aflojar todo, digamos, vuelva un poco más a la normalidad. Y bueno, y los precios de los granos para mí van a tener que seguir quedando, digamos, si uno lo mira en el histórico, están altos, no en máximo, pero digamos, van a tener que quedar altos porque lo que le pasa al productor argentino le pasa al productor global. Uno mira en Estados Unidos, el productor, digamos, va a incrementar el área de soja en detrimento de maíz. Y en gran parte es porque, digamos, producir maíz hoy en Estados Unidos está caro. Uno mira a Europa, pasa lo mismo. Entonces, el productor a nivel global, ¿a qué se va, digamos, a orientar? Mucho más a oleaginosa como la soja, el girasol, la colza, que requieren de menos fertilizantes, en detrimento de, bueno, la fina, trigo y cebada, que el hemisferio norte ya lo tenía sembrado o está terminando de sembrar ahora, digamos, las variedades de primavera de cebada y de trigo. Pero el productor del hemisferio sur sí tiene que tomar una decisión. Y creo que hay mucha incertidumbre. El productor está muy conservador a la espera de ver cuál termina siendo el plan de siembra. Creo que ahora, no sé, estamos primeros días de abril y estoy seguro que, digamos, gran parte del productor en Argentina todavía no tiene definido bien el plan de siembra. Agustín, nos vamos con esta pregunta que te voy a hacer ahora y volvemos y me la respondes. ¿Te parece? Tiene que ver con esta toma de decisiones que tiene que tener el productor hoy, ¿no? Ya de frente, de cara, realmente a la siembra que se nos viene de trigo. ¿Te parece? Dale, perfecto. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer.
Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. El Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campos. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. De Spraytech Fertilizantes, una vez, siempre. Con el restablecimiento de las lluvias y con el ingreso de los cultivos a estadios reproductivos avanzados, R4, R5, es muy común que se establezcan enfermedades en el cultivo. Si bien recordemos, en soja la gran mayoría de las enfermedades de los patógenos ingresan antes, igualmente con escenario de estadio reproductivo y lluvias, deberíamos tener en cuenta la aplicación de fungicida foliar. Para esta problemática desde Nova recomendamos Pancho Triple Pack. Es un fungicida que contiene azocistrobina, difenoconazole y un bioestimulante foliar llamado Positron. A partir de 3 o 4 campañas hacia atrás, el uso de difenoconazole ha mostrado una mayor contundencia en soja, control de enfermedades, que respecto a otros tiazoles. El agregado Positron al PAC busca ir hacia el control de patógenos de un lado más indirecto, o sea, estimulando a la planta a ir formando las defensas que naturalmente tiene, induciéndolas. Además, que también tiene una bioestimulación y permite a los cultivos tener un mejor performance ante estrés también abióticos. Para mayor información sobre este producto y el resto de la paleta de productos Nova, se pueden dirigir al servicio técnico de la empresa o consultar con nuestra página web. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Supra. Se presenta en la zona el laboratorio CODA, que se dedica a la fabricación y formulación de nutrición y bioestimulación desde el año 1989. CODA, la empresa que acompaña al productor en la toma de decisiones. Codafol Maximus, recuperador de cultivos, productos sostenibles de alta eficiencia, con formulaciones específicas para el cultivo a tratar. Codafol Maximus. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos, somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese, ah, de más vale que te conozco. O ese, ah, de sí, perdí la cuenta la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese A, que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. Agustín, nos fuimos al corte con una pregunta para responder que te había dejado, tenía que ver con el trigo. Hay toma de decisiones ahora para hacer trigo, con un marco internacional donde los precios se han ido para arriba de fertilizantes. Venimos de una campaña muy buena de trilla, de 27 millones de toneladas de trigo, con un valor que hoy sirve, pero no servía si algún productor tuvo que vender antes. ¿Cómo ves este panorama con el marco internacional, con los valores que se fueron y el productor que hoy toma la decisión de hacer trigo? Personalmente creo que el área de trigo a nivel nacional se va a ajustar a la baja. No tengo claro qué número, pero se va a ajustar. Va a haber también seguramente menos aplicación de tecnología. Y ahí, a ver, en el norte el trigo siempre se usa como el puente financiero, ¿no? El productor lo siembra, después hace una soja de segunda bien temprana o un maíz de segunda. Pero creo que lo más difícil pasa para esta zona, para el sudeste, sudoeste y centro de la provincia de Buenos Aires, donde la fina representa el 50 o 60% de la producción total, o sea, por nuestro clima y demás. Entonces, yo creo que el productor, a ver, entre trigo y cebada se va a volcar un poco. Creo que el área de cebada se va a mantener. La cebada este año mostró una particularidad
digamos, en términos de precio, que la cebada valió más que el trigo, la cebada forrajera, que eso no se da nunca, por diversos factores, pero digo, eso creo que el productor se quedó, digamos, con ese dato. La cebada te permite sembrar antes la soja de segunda, tal vez requiere, si no vas a una cebada cervecera, de menos fertilizante que el trigo. Entonces creo que el área de fina, pensándolo a nivel Argentina, se va a achicar en detrimento del trigo, y en el, digamos, lo que es el sur y centro de la provincia de Buenos Aires, creo que cebada mantiene, trigo cae, y se va a volcar mucho más a gruesa, seguramente a soja y también a girasol. Agustín, y los precios, el que el productor está especulando qué va a pasar, ¿vos te parece que, bueno, saber qué va a pasar con la guerra sería muy difícil, ¿no? Pero en el tema de fertilizantes, el abastecimiento es uno, ¿cómo lo ves? No, a ver, tenés como dos mercados. Urea, creo que uno lee los reportes, no tiene un problema de abastecimiento. Argentina tiene una gran producción local, creo que más del 50% se produce localmente. Y el DAP y el MAP, digamos, la zona, digamos, toda la zona de conflicto no es tan importante. Entonces creo que abastecimiento no va a ser un problema. Lo que sí puede llegar a ser un problema, el tema de precio. A ver cómo, porque hoy también te pones en el lugar desde el punto de vista del importador. Tiene que comprar mercadería sabiendo que está cara y que tal vez el productor no convalide estos precios, lo convalide. Entonces creo que ahí está el huevo y la gallina. Muy difícil la situación para, digamos, tomar decisiones. Los barcos ya tienen que empezar a venir porque tardan entre 1 mes y medio y 2 en llegar. Entonces creo que es un escenario complejo. No escucho un problema de desabastecimiento. Y de vuelta, va a depender también mucho el desabastecimiento, dependería mucho de si el productor va a sembrar mucha área o no, ¿no? Defina, porque si no siembra tanta área de fila, la demanda va a caer. Entonces no veo desabastecimiento. Sí creo que al mercado de fertilizante le va a costar reacomodar los precios, va a ser algo, digamos, más lento. Y bueno, yo con los productores que asesoro y demás, un poco, a veces la mejor decisión es no hacer nada, es esperar un poquito, esperar a que uno ve, vos me preguntabas por el precio del trigo, cebada de la campaña nueva, ¿no? Enero, tenés un trigo de 2.20, una cebada de 2.10, y uno dice, ¿vendo? Si yo lo miro el precio del trigo contra el precio del fertilizante, la relación me queda tan alta que es como que estoy tomando pérdida de antemano. Entonces, tal vez prefiero esperar un poco a ver si se reacomoda el precio de los fertilizantes, y si el precio del trigo baja, seguramente va a bajar en menor medida que los fertilizantes, pero hoy me parece que es tomar decisiones, digamos, con un grado de incertidumbre muy alta. Entonces tal vez es esperar y aguantar para, digamos, tomar una decisión tal vez en un mes o algo así, a ver cómo se reacomoda toda la guerra. Pues yo creo que se va, digamos, ahora hay dos semanas de tregua, donde creo que va a llegar a un acuerdo y todo debería volver a la normalidad. Maquinaria agrícola, las dos claves que marcaron un fuerte crecimiento de los patentamientos en marzo. La División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina informó que en marzo se patentaron 437 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras, lo que representa una suba del 24,1% interanual frente a las 352 registradas en el mismo mes del 2025. En la comparación mensual el crecimiento también fue significativo. Los patentamientos aumentaron 21,4% respecto de febrero, cuando se habían registrado 360 unidades. Así, el primer trimestre del año cerró con 1.291 unidades, un incremento del 5,3% frente a las 1.226 del mismo periodo del año pasado. De acuerdo al informe, el repunte de marzo se explica por una mejora generalizada, aunque con comportamientos dispares entre los distintos rubros. En el caso de las cosechadoras, se patentaron 80 unidades, lo que implica una suba del 48,1% respecto a febrero, y un crecimiento interanual del 25% frente a las 64 registradas en marzo del 2025. En tractores se registraron 333 unidades con una suba del 13,3% frente a febrero y un crecimiento interanual del 30,6% respecto de las 255 unidades de marzo del año pasado. El segmento mostró una recuperación consistente, permitiendo que el acumulado trimestral vuelva a terreno positivo. Por su parte, las pulverizadoras alcanzaron 24 unidades en marzo, duplicando los registros de febrero, aunque con una caída interanual del 27,3% frente a las 33 unidades del mismo mes del 2025. De esta manera, continúan siendo el segmento más débil del año, con caída acumulada y una fuerte atomización entre marcas.
Me dio el gusto de encontrarme con Aníbal Cerrudo, realmente un gusto tenerte en Agenda Agraria. Escuchaba la exposición tuya, muy compartida y muy amena junto con los productores. Muchas preguntas, lo que tiene que ver con densidades, con fechas de siembra, con qué pasa con el agua, qué le ponemos, ¿no? Contame brevemente esta exposición que duró mucho, porque el productor está ávido de preguntas y de conocimiento, ¿no? Bueno, sí, la verdad que pasamos una mañana muy divertida, muy movida, muy discutida. Y, digamos, si tengo que resumir, hablamos de las principales prácticas de manejo para estabilizar e intensificar la producción de maíz en suelos del sur de Buenos Aires. Así que empezamos hablando de fecha de siembra, de la importancia que tiene. Los productores discutieron conmigo y entre ellos qué es lo que buscamos cuando atrasamos la fecha de siembra o cuando adelantamos la fecha de siembra, en qué escenario sería conveniente una o la otra y qué implicancias tiene la fecha de siembra más allá del rinde o la estabilidad en el rendimiento en otros aspectos que tienen que ver o que son determinantes con el éxito del sistema productivo, ya sea malezas, humedad de cosecha, venta de grano. Así que eso nos llevó una buena parte de la mañana. Y después hablamos bastante y aprovechando el escenario que teníamos acá con híbridos que se presentan, híbridos nuevos, analizamos en detalle cómo las empresas que mejoran maíz llevan adelante el proceso, por qué fue exitoso y las pruebas que tenemos desde INTA, desde la facultad, que avalan lo que están haciendo las empresas en general, ¿no? De generar híbridos más tolerantes a estrés, sobre todo más tolerantes a estrés, más plásticos, que hacen un uso más eficiente de los recursos disponibles en el ambiente. Sobre, este clima tan variado que tenemos, que nos cambia por ahí las fechas de siembra y las densidades, quisiera que me hables un poquito sobre densidades, que el productor te preguntaba, y sobre estas fechas de siembra, porque tenemos materiales que son muy potentes, pero bueno, tienen que ir acompañados de un paquete tecnológico según cuál es el objetivo que se persigue, ¿no? Para eso estás pensando en densidades también y estás pensando en lo que le pones. Totalmente. Bueno, en fecha de siembra, en resumen, ¿no? Hay muchos mecanismos atrás, pero la fecha de siembra temprana busca maximizar el rendimiento, tocar el techo de rendimiento. Los rendimientos máximos caen a medida que atrasamos la fecha de siembra. Ahora, cuando atrasamos la fecha de siembra, también tenemos más chances de escapar de situaciones de estrés, y esto es sobre todo por menor demanda en las etapas críticas, y eso estabiliza o levanta el piso de rendimiento, que no se vio mucho este año por cómo se dio la lluvia. Al final hubo estrés en ambas, pero si uno analiza una serie de años, esa es la potencia de la fecha de siembra tardía, con todas las contras que también trae. Y después, lo que hace a densidad, lo que sí hablamos bastante es que la manera en que se están mejorando los híbridos y cómo están cambiando los híbridos actuales lleva a que el maíz responda cada vez menos a densidad. Entonces cada vez tenemos menos respuesta a densidad. Aún así sigue siendo un cultivo que responde a densidad en gran medida, pero seguimos con la idea clásica y por ahí reajustamos números. Ambientes de más productividad van a ir acompañados de mayor densidad y ambientes de menor productividad van a ir acompañados de densidades menores. Aníbal, muchísimas gracias, realmente interesante la charla y interesante también encontrarte. Siempre sos una herramienta importante para el productor. Bueno, gracias a ustedes por estar. En el sudeste de Buenos Aires, donde el campo tiene historia y los sueños germinan, acompañamos al productor en cada decisión. Proveemos insumos confiables y asesoramiento sólido a campo, donde nace tu producción. Somos Rubisco Agropecuaria. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor,
una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Consejo: contra las malezas de hoja ancha, anticipa la jugada con un herbicida que ataque todo el partido. El herbicida presiembra de mayor persistencia comprobada se llama Boraxor. La mejor defensa es el ataque. Nuevo Boraxor de Bass. We create chemistry. No fue suerte, fue visión, fue decisión, fue coraje. Hace un tiempo una nueva generación de productores se animó a probar algo distinto. Una nueva genética. Hoy esa elección está marcando la diferencia y las variedades de soja de Neogen están alcanzando los rindes más altos del mercado. Y eso no se improvisa, es el resultado de apostar a tiempo, de confiar en lo que viene, de tener ese gen que no se conforma con lo mismo de siempre. Vos también podés dar ese paso. Sembrá la variedad de soja de Neogen que mejor se adapte a tu campo. Neogen, nuestra genética, tu ADN. Noticias destacadas de la semana. China intensifica controles en las fronteras y sacrifica animales tras un brote de fiebre aftosa. La administración de Xi Jinping también distribuyó vacunas ante un brote de fiebre aftosa en el noroeste del país. Al momento se contabilizan más de 6.000 animales afectados por el serotipo SAT-1. En medio de nuevos reclamos, Buenos Aires avanza con un plan director para mejorar caminos rurales. Los excesos de lluvias en las últimas semanas han vuelto a complicar el tránsito por las zonas agrícolas en plena época de cosecha. El plan del gobierno bonaerense se apalancará en fondos del Consejo Federal de Inversiones.